Hola, bueno, pues algunos ya me conocen. Mi nombre es Jocelyn Linares García. Soy estudiante de Ciencia Política y Administración Urbana. Tengo estudios en Pedagogía y en Derecho. Y soy también activista, soy activista feminista. Y el día de hoy, pues vamos a hablar sobre el papel de la mujer a través de la historia en la familia, ¿no? Este, a mí me gustaría, antes de empezar, preguntarles a ustedes qué es para ustedes una mamá, o sea, qué representa para ustedes eso. En una palabra, por ejemplo. Somos, creo que, 5 participantes, no somos tantos. Entonces, me gustaría saber qué es para ustedes ser una mamá. Yo quiero comentar, ellos, ¿puedo participar? Y sí, por favor, por favor. Bueno, pues es que creo que todos tenemos esta, pues todos hemos tenido esta figura materna y hemos ido, yo creo que recordando, bueno, yo tengo 45 años y vamos viendo a través del tiempo cómo se ha ido transformando la figura de la mamá. Para mí, si me preguntas en particular, bueno, yo te podría decir de la madre mía, ¿no? Que Ujú, fue, ujú. que fue proveedora, fue también, pues, no sé cómo, no tengo las palabras para comentarlo, pero mi mamá fue campesina, en lo particular, mi mamá fue campesina y nos dio, Ok. nos dio porque a pesar de que estaba en casa, nos dio estudios universitarios a todos nosotros. Mi mamá tenía también, pues, era del estado de Guerrero, del estado, de esa parte hay mucha comunidad afromexicana, ¿no? Y el Ujú. hecho también de a veces decir que eres de Guerrero, mujer y campesina, pues se te cierran varias puertas, ¿no? Pero retomando la pregunta, yo creo que la mayoría de las mamás, pues son, no, también son proveedoras, son también, son, no sé, cuidadoras, ¿no? No sé, no tendría una palabra, pero bueno, espero que aporte un poquito. A ver, anímense, definan ustedes a su mamá, compañeras, vamos a ir construyendo aquí con esta Yos, qué es, qué es esto de, cómo se ha ido configurando la figura materna. Mm. A ver, perdón, ¿puedo hablar? Sí, 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 por favor. Bueno, pues yo creo, la figura de mi mamá, pues también fue una mujer que venía de provincia. En esa época ella se dedicaba solamente al cuidado de los hijos, lo que es su maternaje y a las labores del hogar. Definitivamente, en ocasiones realizaba alguna tarea extra para obtener un ingreso más en casa, por ejemplo, hacía algunos bordados, vendía algunos dulces, pero todo desde casa. Tristemente, cuando fallece mi papá, pues tuvo que ser no solo la jefa de familia, la proveedora, y Ok. empezó a cambiar su dinámica de vida. Yo creo que de ahí, este, pues es la dinámica que para mí el ser mamá, pues fue asumir una gran responsabilidad, el maternaje, el cuidado de los hijos y sobre todo el ser proveedora y el estar al pendiente no solo de la cuestión escolar, de los cuidados que requerían, sino también estar al pendiente de que los ingresos y darles un poco más de lo que uno tuvo en ese momento y sobre todo creo que al final los últimos 10 años ya también mi concepción de ser mamá pues también se fue al cuidado de la economía. A lo mejor inicialmente pues no porque tengo una pareja, está mi esposo, pero ya cuando él estaba empezando las miras de la pensión, híjole, pues yo también empecé a iniciar a ver ese aspecto y entonces también a cuidar parte de la economía del hogar, porque al principio a lo mejor no era tanto estar al pendiente de la economía, sino de los cuidados y de los tiempos y tratar de dar calidad y también definitivamente es verdad que al principio de mi maternaje quería suplir las ausencias pues con cosas materiales, pero bueno, hay tareas, hay cosas que en el camino uno va aprendiendo o reaprendiendo de lo vivido.
no sé, hacia grandes rasgos, ¿no? Lo que yo he percibido. Muchas gracias. Gracias, Marilena. No, qué bonito. O sea, bueno, de lo que nos dijo, de lo que nos acaban de decir ustedes dos, nos acaban de decir que las mamás son trabajadoras, proveedoras, cuidadoras, jefas de familia, cuidadoras de la economía, ¿no? Creo que me parece bastante, bastantes cosas, ¿no? ¿Alguien más le gustaría aportar? Hola, mi nombre es Itzayana. Ajá, Yo ajá. creo que si lo defino en general para mí sería responsabilidad económica, desde la económica hasta la emocional. Pero ya si describo a mi mamá, pues te voy a dar muchos, desde psicóloga, proveedora, red de apoyo, uf, ¿no? Todo lo que se me venga ahorita a la mente, te podría definir lo que es. Ok, ok, ok. Nos escribía algo, Esther. Mm, espérame, estoy intentando ver el chat. Ok, nos escribe, Ah, ajá, ok, sí, no, 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 tú. bueno, ok, es que está medio, bueno, que yo no soy mamá, nos comenta Esther, acabo de perder a mi madre de 97 años, quien fue una persona que quedó viuda a los 35 con 6 hijos, una persona que nos sacó adelante, no se volvió a casar pensando siempre en sus hijos, no quería darnos un padrastro. Y bueno, nos dice aquí que una disculpa si no contesta ay, es que está un poquito, ok, si no contesto en el chat porque estoy trabajando en la oficina, perdón a todos, no, no te preocupes, eh, Esther, ok, adelante, Dios. Ok, ok. Bueno, por qué les hago esta pregunta? La idea, cuando a mí me ofreció Edgar dar este conversatorio, de pronto me pareció muy importante saber de dónde vienen estas preconcepciones que tenemos con respecto a la maternidad. No sé si yo ya les había comentado antes, pero yo soy madre de dos pequeños, ¿no? La verdad es que estamos en una etapa muy temprana, considero yo. Tengo un pequeño de 10 años y un pequeño de 12 años, ¿no? Entonces, en realidad es algo muy, muy reciente, digamos, porque evidentemente el trecho de la maternidad es muy amplio, ¿no? Y quizá quienes tengan hijos de mayor edad, pues pueden decir así como de, bueno, pues es que todavía no pasa por esto, por el otro. Incluso esta semana yo platicando un poco para pelotear sobre el tema, de pronto había preguntas que ni yo podía responder, ¿no? Porque pues no había pasado como por esa etapa y entonces también yo suponía, o porque siempre decimos, yo cuando sea mamá o yo cuando esté en esta etapa no voy a permitir esto, voy a permitir el otro. Y eso nos hace de pronto cargar con una responsabilidad muy, muy grande, ¿no? Entonces, bueno, ahora sí, para empezar, pues lo que yo les quería comentar es una historia de pronto teórica eh, con respecto a la maternidad. ¿Por qué me importaba que fuera así? Es porque también de pronto esa preconcepción que tenemos sobre la maternidad nos parece inamovible, ¿no? Y creo que también es importante, pues, visualizar que no siempre ha sido así, ¿no? Que en realidad ha sido de maneras muy distintas y que podemos formar nuevas formas, ¿no? De maternar y de paternar, porque creo que ha sido evidente en estos últimos tiempos que tenemos que maternar y paternar en conjunto, ¿no? Y que es un trabajo de dos. Entonces, eso a mí me parece un aporte muy importante. Y entonces, bueno, les voy a dar una historia así muy, muy, como una embarradita rápida. Y después de esta historia, pues les quiero como plantear algunas otras preguntas, ¿vale? Entonces, bueno, esta pequeña introducción de la historia tiene que ver con el origen de la familia, la propiedad privada y el Estado de Engels. Es como la transición de la familia del derecho materno al derecho a la familia monogámica que transcurre al derecho paterno. ¿Por qué se llama así? Pues porque en realidad, previo a esto, en el materialismo histórico nos dice que la punto base de la vida
es la producción y la reproducción de la vida inmediata, es decir, lo que necesitamos para poder vivir, ¿no? En ese sentido, nos habla de la producción de medios de existencia, lo más básico, lo que necesitamos, alimentos, ropa, vivienda, dónde cubrirnos, nuestra seguridad, etcétera. Y por otro lado, tenemos la producción de la especie, que está relacionado con el grado de desarrollo del trabajo y de la familia, es decir, cómo nos vamos a sustentar nosotros como sociedad en ese momento y también cómo nos vamos a estar reproduciendo. Am, entonces, nos dice que en este tiempo existen como cuatro pilares muy importantes. El primero tiene que ver con la promiscuidad sexual primitiva. Se llama promiscuidad porque no existe esta eh, como idea de lo bueno y lo malo, es decir, en realidad, pues el sexo se refería solamente como, pues justo a la reproducción, como un animal, meramente como animal, ¿no? Entonces, por eso es que es primitivo. Y el linaje, que ellos le llaman la gens, se puede establecer solamente por la descendencia matrilineal, es decir, solamente sabemos que son hijos de la mamá, no sabemos quién es el papá en ese momento, ¿no? Eso genera que las mujeres tengan un aprecio y un respeto. Eso es lo más importante, cuidar a las mujeres porque ellas son las que generan a nuestros descendientes. Como no sabemos quién es el papá, pues lo importante son ellas, ¿no? Y de ahí existe como un proceso entonces de pasar a la monogamia. ¿Cómo es este proceso? Bueno, digamos que existen como cuatro etapas que aquí nos explica que en realidad no son como, no son al mismo tiempo en todos lados ni en el mismo lugar. Incluso en América o en el Ava Yala funciona de manera más retardada, ¿no? Entonces nos dice que las primeras familias tienen que ver con las sociedades antiguas y son comunidades donde la mujer pues tiene el rol central, por esto que ya les decía, pero que se van estrechando los vínculos sexuales. ¿A qué me refiero? Porque al principio pues eran todos contra todos, pasa una segunda etapa en la que se dice, bueno, no podemos estar todos contra todos, entonces vamos a tener todos pareja, pero no pueden ser no puedes tener relaciones con los hijos de tu hermana o con los hijos de tu pareja. Entonces empiezan a haber como ciertas normas que empiezan a regir y que empiezan a estrechar cada vez más esto. Y al final, pues ya se dice que no pueden tener relaciones con las mismas mujeres dentro de ese colectivo y entonces tienen que salir a buscar mujeres y esto empieza a generar rapto. Esto se junta a su vez con, mientras las mujeres están siendo las originarias de la vida y también existen tareas específicas por género, que estas, quiero decirles que no tenían que ver con la posición de la mujer en la sociedad. En realidad, pues solamente eran como para cubrir las necesidades, estaban establecidas en base a la sociedad, pero no tenían que ver con el rol, ¿no? Eh, entonces, al mismo tiempo, los hombres empiezan a descubrir lo que es el ganado, y a crear las herramientas. Entonces, los hombres son los encargados de cuidar el ganado y las herramientas. Los hijos heredaban a través de las madres, porque como ya dijimos, pues solamente son las únicas que se podía saber. Pero conforme esto fue cambiando, los hombres empiezan a tener alguna molestia y entonces llega el punto en que ellos generan la abolición del derecho a la mujer a heredar. Y así es como entonces llegamos al día de hoy de manera muy pues rápida, ¿no? Em, donde pues sí, los hijos terminan siendo, o sea, la mujer se termina convirtiendo en una máquina de reproducción, en una servidora nada más, pero el hombre es ya el que toma el poder, ¿no? Em, Aquí lo chistoso es que esto llega a partir de los griegos, llega a partir de también de cuestiones religiosas, este, y pues
esto no cambia durante mucho periodo. O sea, la verdad es que todavía hasta el día de hoy tenemos, la mayoría pensamos que es de esa manera, ¿no? Porque en estos matrimonios, digamos, tampoco existe bueno, más bien, las mujeres y los hombres se supone que están en una monogamia, pero quienes respetan la monogamia las mujeres, como por obligatoriedad. Quienes pueden decidir si podían divorciar o no eran los hombres, pero también podían mantener relaciones con otros y tener hijos con otras mujeres, y estos a su vez también podían heredar, ¿no? Entonces, digamos que, como para la Edad Media existen tres clases de matrimonio, que son los matrimonios cerrados, que son las clases dominantes. En las clases protestantes se permite, digamos, elegir un poco, sus parejas, pero tenían que ser, de la misma clase. Y para el matrimonio proletario, pues tenían otros quehaceres. En realidad tampoco podía ser como una cuestión de amor, ¿no? O sea, en realidad eso es como muy, muy reciente. Entonces, bueno, les decía, la monogamia viene junto con la esclavitud y las riquezas, y eso inauguran pues como la época capitalista. Ellos también nos dice que se exige como condición para reincorporar a la mujer a la vida, ¿no? Que la industria social, es decir, que ellas puedan tomar también la industria social, y eh, se que si una mujer trabaja, no puede hacer las tareas del hogar, y si hace las tareas del hogar, pues no podría trabajar, ¿no? Esto a mí de pronto me brinca mucho porque estamos acostumbrados o acostumbradas en la mayoría. No sé, no sé ustedes, a ver, cuéntenme, pero por ejemplo, en mi caso, mi mamá sí trabajaba. Mi mamá era, pues ella trabajaba en el seguro, iba, trabajaba, regresaba, ¿no? Y bueno, ya hacía lo que les tocó, le correspondía con nosotras, pero creo que en su mayoría, conocemos a nuestras mamás que, si bien a veces están haciendo trabajos del hogar o trabajo no remunerado, muchas veces también dicen, bueno, no estoy trabajando, pero voy a vender que el Biderware, o voy a ir a vender plata, o etcétera. Entonces, no sé, a ver, cuéntenme un poquito de qué trabajaban, si trabajaban o no sus mamás, digamos en un trabajo remunerado. Bueno, yo, eh, yo tengo una familia con 6 hermanos y realmente mi mamá lo poco que, bueno, ella también a veces se dedicó a las ventas para arreglar lo de la casa. Como yo soy de Tlaxcala, se usan mucho los cobertores en tiempo de frío. Entonces, aquí hay un lugar que se llama Santana. Es como que el lugar donde hacen muchas cobijas y cosas así como de lana y todo eso. En su momento, pues mi mamá se dedicaba así como a vender. Después nos fuimos un tiempo al Estado de México a vivir y bueno, mi mamá quería trabajar, empezó a trabajar en una empresa y mi papá no quiso. Entonces mi mamá se retiró de trabajar en la empresa y pues empezó a vender, vendió comida y pues sí, sí le iba muy bien con esas ventas, pero así es como mi mamá, pues en sí como que ayudó a mi papá con ciertas cosas de la casa, ¿no? Pero que tuviera también un trabajo estable, no, nunca lo tuvo porque mi papá nunca la dejó trabajar como tal. La dejó trabajar así como que de repente hacer ventas y puede ser feliz de que él estuviera vendiendo comida a mi mamá. Bueno, eso es lo que hacía. Lo último que hizo mi mamá fue eso en su momento. También ha dedicado a tener negocios como tienda, otras cosas así de ventas, pero que tuviera un trabajo estable así en la empresa, nunca la dejó mi papá. Bueno, pues, gracias. Muchas gracias, Espera, Jess. espera, espera, perdóname, me dijiste al último, ¿no la dejó mi papá? No, no la dejó. Mi papá Ok, nunca la ok, dejó. perfecto, perfecto. Muchas gracias. Muchas gracias, Ok, Mel. María Elena Maldonado tiene la mano levantada y después le damos la palabra a Rufito. Gracias, Jess. Bueno, pues mi mamá, cuando empezó a tener un trabajo remunerado, fue cuando empezó a hacer tareas domésticas. Inicialmente empezó a trabajar de lunes
a sábado, te digo que fue a la edad yo creo que ya tendría como 10 36 años, 27 años, pero pues nosotros éramos 7 hijos, ¿no? Y ella había quedado viuda. Entonces, su trabajo remunerado pues fue la base principal de la economía de la familia. Y sí fue difícil para todos esta reorganización, porque pues todos tuvimos que, de una u otra manera, también empezar a hacer un trabajo pues más complementario en casa. A lo mejor antes nuestra tarea principal era la escuela y a lo mejor cada quien hacerse cargo de sus tareas y a lo mejor a veces de tu aseo personal, de tu ropa y cosas así, pero pues ya saliendo a trabajar, pues tuvimos que iniciar a trabajar nosotros también en la casa, ¿no? Y el autocuidado y el cuidado para los hermanos más pequeños. Pero sí, inició a trabajar realizando labores domésticas y después, aunque ya no había necesidad de ello, pues ella se sentía con cierta independencia económica y eso también le favoreció mucho, yo creo que para que nosotras posteriormente estudiáramos, trabajáramos y saliéramos adelante, ¿no? Sería todo. Gracias. Gracias. Adelante, Rufito. Hola, ¿cómo están? Buenas tardes. Este, a mí no me había caído el 20, hasta ahorita que estoy escuchando lo que dice Jos. Em, bueno, como saben, yo trabajo en el INEGI y en el INEGI, cuando se habla del trabajo, se considera que la persona trabaja aunque el trabajo que desempeña no sea remunerado. ¿No? Entonces, o sea, ahí implícitamente ya se está considerando el trabajo doméstico no remunerado, pero sí se considera como un trabajo de acuerdo a esa lógica, ¿no? Y de lo que no me había caído el 20, recordando la historia de mi familia, pues bueno, en mi familia nosotros también somos de Tlaxcala, hay paisanos de Yes. En, pues también se usa mi papá no la dejaba trabajar, ¿no? Mi papá no dejaba trabajar a mi mamá, pero pues ustedes saben que el salario que ganaba o que gana una familia, este, proletaria, pues no alcanza, ¿no? Entonces, aunque mi papá, digamos, no la dejaba, ¿no? Porque también eso asegura de alguna manera que él estuviera bien. Mi mamá sí buscó por su cuenta hacer algunas actividades por las cuales tener un ingreso, ¿no? En su momento em, hizo que hacer para otras personas, ¿no? Para la familia de ahí del barrio que pues tenía la posibilidad de pagarle a alguien porque le hiciera el quehacer. Hizo eso, también lavó ajeno, ¿no? Ropa, cobijas y digo, esa parte a mí se me hace bastante fuerte porque pues no es que mi mamá tuviera lavadora, ¿no? De hecho es fecha que aparte ni le gusta, ¿no? Y no tiene lavadora. Entonces ella conseguía lavar ajeno, y pues todo era a mano, ¿no? Después, bueno, pues como en una de esas, por culpa de un hijo imprudente, o sea, de mí, en una de esas se me salió decirle a mi mamá, ¿no? Cuando yo era muy pequeño, que si no iba a ir a trabajar y mi papá puta, pues se encendió y dicen en el pueblo, le puso una zarandeada, ¿no? Y después de eso, pues como ya no lo dejaba trabajar, mi mamá empezó a juntar cartón, fierro y esas cosas, ¿no? Porque al final de cuentas, pues sí se la madreaba, no la dejaba trabajar, pero tampoco le daba más dinero, ¿no? Entonces, esta parte de que de ella, al ser nuestra cuidadora, pues ella tenía, digamos, desde por decirlo de alguna manera, pues ella tenía que ver la forma de alimentar a sus pollitos, ¿no? Entonces, esas fueron las formas en las que, particularmente en el caso de mi mamá, este, tuvo que buscar la forma de hacerse de un ingreso a través de un trabajo, ¿no? Adelante, Itza. Gracias. Bueno, iba yo a comentar una parte de mi mamá, pero con todo lo que comentan ahorita, justo
Como dice el licenciado Rufito, analizando, la verdad es que recordé que esta parte a veces de que no quieren que las mamás, por ejemplo, trabajen, pues no es algo aislado y no pasó solamente en otras épocas, sino en las actuales también, ¿no? Y se pone también como que la maternidad de pretexto. Eh, yo tengo una amiga que se tituló, ¿no? Eh, y pues ella muy contenta porque pues decía, ya voy a trabajar, ¿no? Que era el principal motivo por el cual pues le urgía mucho titularse. Y entonces se titula y vienen los problemas porque su esposo es así como de, pues mientras juegues a la licenciada, pues está padre y yo te doy todo lo que necesites, pero irte a trabajar ya no, porque quién va a cuidar a los niños, porque quién va a ir cuando haya juntas en la escuela, porque quién nos va a tener la ropa limpia, porque quién nos va a tener la comida, quién los va a cuidar. Entonces, pues no, ahí sí ya no me gustó, ¿no? Y entonces obviamente no se la puso tan así, pero sí hubo como una forma de psicológica, o sea, de írselo manejando de, no, pero es que mira esto, aquello, shalala, y entonces ella desiste, y entonces después dijo que mejor se quería meter a estudiar la maestría, como nada más para tener algo que hacer, ¿no? O sea, porque de repente era como, ¿qué va a decir la gente? O sea, que terminé una licenciatura y ya no hice nada, ¿no? Y entonces, al final tampoco nos sometió a la maestría, porque los tiempos para poder estudiar la maestría, pues tampoco le permitían hacer su rol de mamá. Y entonces, yo me quedo pensando, no es un tema aislado, o sea, lo seguimos padeciendo a la fecha también. Y esta parte de la maternidad, o sea, no es que sea un problema, obviamente no, pero, o sea, sí sigue habiendo esa parte de que pues no te dejo, ¿no? Gracias, Itza. Yo quisiera comentar al respecto. Bueno, en mi trabajo, por lo regular, realizo lo que son los estudios sociales. Al realizar los estudios sociales, pues obviamente comentas, bueno, haces preguntas respecto a la familia, enfermedades. Y bueno, aquí las personas que actualmente están entre los 75 o 90 años, tienen una particularidad las mujeres. La mayoría de ellas no tuvo estudios y la mayoría empezó a trabajar desde pequeña. Llámese actividad que se llame, ¿no? Tengo por ahí alguna paciente que, bueno, tiene discapacidad por fractura de cadera, ¿no? Ella es del estado de Michoacán. Ella me comentaba que ella pues desde los 6 7 años se iban al campo con su papá, con su mamá, y todavía la mamá tenía que llegar a moler el maíz y hacer tortillas. Nadie de las mujeres tuvo estudios básicos, solamente eran 11, solamente dos hermanos, y los demás aprendieron a leer justamente por esos hermanos, ¿no? Hace semanas estaba recordando ahorita que comentaba, ¿no? Acerca de que una de las personas que yo visito comenzó a hacer trabajo doméstico en casa, en una casa que no era de ella desde los 6 años, ¿no? Se embarazó justamente en esa casa ya más grande y la corrieron y toda la línea de vida ha sido trabajo doméstico en diferentes familias para sacar adelante a sus hijos. Entonces, yo pensaba, eh, decía Rufito ahorita algo que es real, ¿no? Que el trabajo doméstico no es remunerado y reconocido tampoco, ¿eh? Porque cuando se habla de la separación, el hombre se atribuye a que él creó todo el patrimonio, ¿no? Sin tener en cuenta, pues, que se hizo en conjunto. Y creo que actualmente, pues, tenemos que ir viendo estos cambios, porque de alguna manera se ha cambiado, ¿no? Yo veo que muchas de las compañeras que tengo, pues, han tenido universidad o trabajan o realizan actividades, y creo que eso no desde la noche a la mañana. Justamente ayer se decía que nadie nos ha regalado nada, ¿no? Que todo ha sido parte de pues de la misma lucha por los derechos. Es lo que quería comentar. Gracias. No sé si hay alguien más que quiera comentar algo.
Hay un comentario en el chat, Edgar, no sé si ya lo leyeron, es de María Esther. Ah, ay, no, no lo tengo, no puedo verlo. ¿Lo puedes leer, por favor? Sí, dice, es de María Esther, dice, mi madre nos enseñó a que todos teníamos que cooperar en la casa con los quehaceres del hogar y nuestra responsabilidad de la escuela nos mencionaba, eh, dice, mi madre entró en el comercio, vendíamos tamales y gelatinas todos los días para nuestro apoyo económico. En nuestra escuela se enteraron de la pérdida de nuestro padre y la directora de la escuela nos compró nuestros uniformes y nos exentaron de de las colegiaturas para seguir estudiando. Muchas gracias, Esther. Nada más como un, un paréntesis a lo que comentaste, Edgar. Bueno, ahí hay una actualización. En los casos de la separación, la ley ya contempla que aunque hayan estado casados por bienes separados, em, sí se considera que tiene que haber una parte de los bienes para, en este caso, para quien haya ejercido la parte de los cuidados, porque antes se argumentaba eso, ¿no? Justo eso que dijiste, pero ahora no, ahora ya se considera que en efecto, em, a lo mejor la parte que asumió em, la administración del hogar, quizá no trabajó en un trabajo remunerado, sin embargo, con su trabajo doméstico no remunerado, sí contribuyó a que se construyera el patrimonio, ¿va? Sí, Gracias. sí, mira, de hecho, bueno, perdón. Yo lo que lo comento es en las entrevistas, tanto el hombre como la mujer tienen esta idea. Sé que en la ley se puede justamente pues pelear por los derechos también de la mujer, en este caso cuando hay una separación, pero lo que sí es que en el colectivo, en lo que se piensa, la mujer desde, bueno, cuando yo entrevisto, no, ya no le pedí nada porque él fue el que trabajó, es lo que ellas creen, ese es el punto que yo quería tocar. Adelante, Jos. Ok, está como muy interesante, pues, porque creo que hay, ¿Y les me prestan su conversatorio? me parece- no, 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 es increíble. Creo que hay un convenio, pues, en cómo vemos a nuestras mamás, ¿no? Bueno, con respecto a esto, nos dice que, Engels nos dice que, por ejemplo, al principio era indispensable el cuidado de la crianza y la reproducción, y este era el trabajo, pues, de la mujer. No había un reconocimiento económico porque no existían los reconocimientos económicos. En realidad lo que existía era pues una comunidad y trabajamos pues para la comunidad, ¿no? Más tarde, pues en la Edad Moderna, nos dice Silvia Federici, este, que la idea de, hay un libro muy bueno, yo lo recomiendo siempre, por cierto, que se llama El Calibán y la Bruja. Si lo pueden leer, está muy increíble. Nos habla que las mujeres asumen el papel de las reproductoras y de las cuidadoras. Y ahí es donde se empieza a consolidar el trabajo doméstico como una obligación femenina. Durante el siglo XIX y el siglo XX, pues se refuerza esta idea de que la mujer es la que está encargada del trabajo doméstico y es donde se empieza a creer que es algo que solamente es de las mujeres y que nacemos con con esa vocación, o sea que en realidad somos nosotras quienes tenemos eso como de forma automática, como que nacemos con ese chip, ¿no? Y entonces nos quedamos atrapadas en esa posibilidad, en esa imposibilidad de hacer otra cosa. Lo único que tenemos que hacer es como las tareas domésticas, y ver y cuidar y velar por el otro, ¿no? Por la otra. Se habla de un cautiverio un poco de las mujeres, ¿no? Es decir, que estamos como encarceladas. Recientemente, ahora se discute mucho sobre el trabajo no remunerado y se entiende que es una fuerza laboral que sostiene al capitalismo. ¿En qué sentido? Eh, Porque todos los cuidados que nosotras tenemos hacia nuestras parejas hacen y hacia nuestros hijos hacen o forman a las nuevas máquinas humanas para que puedan estar de nuevo en la cuestión laboral, ¿no? Entonces, por eso es que son las máquinas humanas. A esto se refiere un poco con el trabajo no remunerado.
y esto se vincula con la brecha salarial. Y aquí viene un poquito lo que ustedes dos discutían, que es como, pero en el papel está. Ayer justo estaba escuchando un TikTok que decía, pues, ¿por qué marchan? O sea, ¿por qué siguen marchando? Pues ya tienen una presidenta, este, ya tienen los derechos, ya están escritos, ¿no? Y de pronto es como, sí, están en un papel, pero ¿qué hay de la realidad? ¿Cómo se muestra en la realidad, ¿no? Y la realidad es que, por ejemplo, el INEGI dice que solamente las trabajan el 43% de las mujeres, lo cual me parece como chistoso, ¿no? Porque si le preguntamos a la mayoría es como, pues mi mamá justo a lo mejor se dedicaba a las cuestiones del hogar, pero eh, juntaba PET, ¿no? Conseguía algo para vender, como que siempre buscaban un sustento para poder ellas hacerse de sus propias cosas o hacer a sus hijos de cosas, ¿no? También tenemos que entender que las familias, por ejemplo, de antes, pues tenían muchísimos hijos y esos hijos, conforme iban creciendo, también iban criando a los más chicos, ¿no? Y que en este momento, pues hay muchas mujeres que deciden ya no ser madres y que también, tenemos un abandono increíble por parte de las figuras paternas, ¿no? Ahora, con respecto a la brecha salarial, en papel está visto que sí tenemos los mismos sueldos, ¿no? O sea, un ingeniero, una ingeniera gana lo mismo, un médico y una médica ganan lo mismo, un dentista, una mujer dentista, ¿no? Este, pero ¿cuál es la diferencia? Creo que la diferencia tiene que ver en lo que decía la compañera. Pues sí puedes tener quizá la carrera, pero ¿qué es lo que hacemos las mujeres? Nosotras, como cuidadoras o cuando tenemos ya una familia formada, lo que hacemos es decidir no tomar trabajos que nos tomen eh, mucho tiempo. Es decir, tomamos trabajos que solo son de medio tiempo, aunque estemos muy preparadas, pues, ¿no? Aunque tengamos una maestría, aunque tengamos un posgrado, decidimos tomar trabajos de menor tiempo o trabajos que no nos absorban o trabajos que no nos tengan que hacer viajar. ¿Por qué? Porque entonces, si no, ¿quién cuida a los hijos? Si no, ¿quién hace la cena? ¿Quién hace el quehacer? ¿Quién hace esto? ¿Quién hace el otro? Entonces, ahí es donde está la brecha salarial. No en el documento donde dice que va a ganar lo mismo, sino en el que nosotras aceptamos de alguna manera decidimos o nos vemos forzadas a tomar trabajos con menores sueldos para poder nosotras seguir cuidando de las cosas del hogar. Entonces, para poder ser las educadoras, las trabajadoras, las proveedoras, las jefas de familia, ¿no? Entonces, aquí es donde tenemos esa brecha salarial, ¿no? También de aquí se desencadena una cuestión bien chistosa que ayer discutíamos, es la culpa de muchas cosas, ¿no? ¿Quién de ustedes es mamá? Pues yo, Ok. ¿Quién dijo yo? Es que no vi, perdón. Yesenia, perdón. María Ok, Elena. ok. Elizabeth, A ver, primero, Jess, cuéntame, ¿qué te da culpa de ser mamá? Ojo, todavía no manejo el eje porque quiero llevarlo a un eje, pero en general, ¿qué te podría dar culpa a ti de ser mamá? Pues todavía tengo con la culpa, ¿no? Porque desde que lo diagnosticaron y eran Ok, mis dos hijos nacieron con problemas de lenguaje. Entonces yo me dediqué de lleno con ellos, también ir a las escuelas, con ellos en clase, con el niño con autismo. Entonces, cuando tengo yo oportunidad de trabajar, yo sí sigo con la culpa, porque tengo que estar, si no estoy al pendiente que mi niño, el mayor, pues le da ansiedades porque él no tiene horas de que le da una ansiedad. Entonces, al salirme, incluso este año quería irme a Puerto Vallarta a trabajar.
porque, bueno, a mí me gustan muchas áreas y he aprendido varias cosas. Me gusta mucho la gastronomía, he tomado cursos de gastronomía. Este, ahorita pues agarro trabajos de gobierno, pero son particulares y algunos de trabajo social, pero sí, todavía hoy recibí mi título, oficialmente ya lo recibí, lo presumo. este, Felicidades. entonces sí, todavía sigo así con que, ya que tenga yo un trabajo fijo, y mis hijos ya están grandes, eh, ya están grandes, pero aún así, el estar de lleno con ellos, en estar dedicándoles el tiempo de leer, porque aún así yo con el niño mayor, yo me dedico a leer, a ver qué actividades hacemos, les cuido mucho su alimentación. Para mí la prioridad es que ellos estén bien alimentados, que si se van a la escuela, se van a una actividad, a mí no, sí como que vengo, es que la comida ya tiene que estar o así. Entonces sí, todavía sigo con una culpa de que, bueno, y ahora que me vaya yo a trabajar, ya tenga, ¿qué va a ser de mis hijos? Eh, que tengan las cosas bueno, la comida, ¿no? O más que nada la ansiedad que le pueda dar a mi hijo, no tanto ya ahorita la comida, sino porque sé que en un momento pues ellos ven la fruta, la lavan, se la comen, anda buscando el mayor que come y todo come, pero esa es como mi culpa, ¿no? De irme y saber que a lo mejor nosotras como mamás principalmente tenemos un niño con una condición que no podamos hacer nuestra vida tan normal, entre comillas, es una culpa muy grande. Que bueno, a la vez yo creo que seguimos cargando pues mucho, incluso para salirme, así que si quiero ir así con amigos, así, también es una culpa que si yo me quiero tardar de más, pues no, sigue siendo una culpa, ¿no? Una culpa muy, muy inmensa y bueno, que a veces que bueno que las que cuentan con redes de apoyo, que bueno, en mi caso no digo que no tengo mis hermanas, sí, pero cada quien tiene su vida, entonces a veces también es muy, muy imposible cuando pues también no cuentas de lleno con la suegra o con la mamá, ¿no? Te independizas y pues ellas dicen, ya, cada quien, ya nosotros ya tuvimos hijos y ahora si ustedes crían a los suyos, ¿no? Y pues en el caso también de mi suegra, pues hubo un momento de violencia que a mí me dijo que sí, que yo no trabajaba, pero sus hijas sí trabajaban para poder ayudar a sus maridos. Entonces, sí fue una agresión muy fuerte hacia mí, porque ella a veces no veía el panorama que yo estaba viviendo, ¿no? Y lo que a mí, y aunque lo vea o sabe, pues, se hacen como que pues no, sobreprotegen a su hijo, y entonces sí, viene así como que sí, sí es más difícil yo siento que las que tenemos hijos con una condición sí es mucho más difícil porque lo veo con mis hermanas. Ellas, ya tienen sus hijos grandes, casi a la edad de mis hijos, ya se pusieron bien a trabajar un horario fijo, sus hijos tienen sus amistades, se distraen con sus estudios y como que hay menos culpa, ¿no? Menos como que están menos al pendiente de que, o menos con una menos culpa en decir, ya puedo tener una pareja y a la vez yo pienso que yo no puedo tener una pareja así al futuro que diga yo, voy a querer tener una pareja y no, porque lo primero que pienso es en mi hijo, ¿no? O sea, tener una pareja es también ponerle atención, atenderlo, y eso sería como desatender a mis hijos, ¿no? Yo tengo, bueno, siento que tengo un compromiso muy grande con mi hijo que tiene autismo. Vaya, te mando un abracito desde aquí. Este, pues, bueno, ahorita seguimos platicando, pero te mando un abracito desde aquí. Qué alegría que tengas tu título. Felicidades. ¿Alguna de ustedes nos quiere compartir también? Gracias. Elizabeth, Hola, buenas tardes. Am, Creo que hay algo muy importante y creo que viene obviamente de una cuestión cultural, histórica que traemos ahí, y es el hecho de la cuestión de los cuidados, ¿no? Que son como prioritarios hacia la mujer, como un encargo y aparte ya introyectados uno. Entiendo lo que ahorita decía Yesenia. Cuando yo estudiaba o cuando regresé a estudiar, yo ya tenía a mi hija la mayor y ella tenía como año 3 meses. Entonces,
traté de estar como el mayor tiempo ahí y obviamente pues se genera el apego completo hacia mí. En el momento que yo ingreso a estudiar a la universidad, creo que sufría bastante el hecho de irme a la escuela justo por pensar en sentir culpa, ¿no? Por dejarla, robarle ese tiempo que correspondía para los cuidados. Y eso fue mucho tiempo, hasta que creo que identifiqué que lo que estaba haciendo era en beneficio tanto de ella como para mí, y que entonces estábamos dando un cambio o un giro a la historia. Sin embargo, sí cuesta mucho trabajo. El hecho de pensar en que nos tocan los cuidados completamente, y que no estás haciendo el rol que probablemente esperan, ¿no? Y que nosotros también, pues nos la creemos, ¿no? Que si no estamos ahí, ellos no van a vivir. Entonces, hasta después que te cae el 20 es que ya identificas esa parte, pero creo que como madre ya sea que si te vas a trabajar o si te vas a estudiar o algo que hagas que crees que solamente es para ti, genera culpa. Gracias. Gracias, gracias. Gracias, Eli. ¿Alguien más? ¿Alguien más es mamá que quiera compartir si tiene alguna culpa? María Elena, Yolanda. Bueno, Ok. adelante. Ah, perdón. ¿Yo, yo, Adelante, yo? adelante, sí. Ah, ok, ok. Este, híjole, sí, justo de lo que yo quería hablar era un poco de eso. La culpa desde cómo la sentimos nosotras por hacer cualquier cosa que sea en disfrute o para nosotras, ¿no? Lo acabas de decir tú, que es como cualquier cosa que yo quiera hacer para mí misma genera un conflicto, un problema, porque entonces, ¿dónde quedan mis hijos, no? ¿O dónde queda mi pareja? ¿Cómo hago para poderlo mezclar, no? Y esto está bien chistoso porque todo lo que sea disfrutar de mí, ya llámese esparcimiento, estudiar, trabajar, pues llega un momento en el que nosotras decimos, es que si, por ejemplo, si yo me quiero ir de viaje, me quiero ir de viaje sola, me voy a ir a Cancún y me quiero ir sola y de pronto es como, no, pero ¿cómo me voy a ir sin mi marido? Porque mi marido es el que aporta más a la casa o porque esto y lo otro. O cómo me voy a ir sin mis hijos, ¿quién les va a dar de comer? Y esto es bien chistoso porque no importa la edad que tengan, ¿no? Al final pueden tener 30, 40 años las pequeñas criaturitas y de verdad se los digo porque, bueno, ya creo que ya se los había comentado en algún otro conversatorio que yo trabajo en Pilares. La mayor parte de mis usuarias son mujeres de la tercera edad y de pronto están en clase y así, no, maestra, es que vine rapidísimo porque le tengo que ir a dejar de comer a mi hijo. Y entonces yo de pronto las vuelto a ver así con cara. ¿Cómo que le tienes que ir a dejar a tu hijo, no? ¿Por qué? Porque en realidad nosotras no debería ser de esta manera, y eso quiero aclararlo, no debería ser de así, porque en realidad debería de haber dos personas responsables de la crianza de los hijos e hijas, ¿no? Ese es por un lado. Por el otro lado, también tenemos que entender que nosotras tenemos una responsabilidad para con nuestros hijos a cierta edad y esas responsabilidades van cambiando conforme va cambiando su edad. Ojo, también cuando tienen condiciones, pues no podemos también esperar ciertas cosas, pero sí podemos darles a una autosuficiencia, ¿no? Evidentemente no podemos generalizar, claro, pero eh, es cierto que a veces aquí yo les quería, cuando íbamos a iniciar, les quería hacer un soliloquio que se me olvidó, ¿no? Pero se los quiero poner aquí en este momento para que lo reflexionemos y que antes de terminar me puedan decir algo sobre esto, ¿no? Que dice, la importancia de la jefecita. Por un lado, el ser más importante, que si nos las recuerdan, entramos en cólera, pero es aquella que a su edad nos sigue lavando los calzones, nos sigue sirviendo un plato en la mesa, sigue surciendo nuestras faldas. ¿Eso es amor para ellas?
más bien, eso es amor de ellas para nosotros, pero es amor de nosotros para ellas. ¿Y a qué me refiero? Un poquito. Cuando nosotras vamos a ver a nuestras mamitas o pues sí, a nuestras mamás, de pronto es como, ay, mamá, ya llegué, te vine a ver porque te extrañaba, ¿no? Pero sírveme de comer. En vez de que nosotras llevemos algo y las procuremos, o oye, ma, te vine a ver al doctor, ¿cuántos casos no conocemos que van a ver a sus mamás y les dice a la mamá así de, no, es que fíjate que me duele la cabeza o es que me duele el pie y hace tiempo que no puedo salir y no sé qué, y entonces los hijos así, híjole, mamá, no, pues deberías ir al doctor, pero tampoco vamos y las llevamos al médico, ¿no? De pronto, por ejemplo, como trabajadores sociales, ustedes como trabajadores sociales les toca muchos casos así, ¿no? Si es que te extrañaba un buen, pero oye, ¿no tendrás un taquito? Entonces, eso de pronto lo voy a dejar ahí como en el aire, como para que lo reflexionemos un poco, pero también pensando desde qué personas nosotros y nosotras estamos criando. Estamos criando personas autosuficientes que son capaces de servirse un plato a la mesa, que si nosotras ya les dejamos el guiso hecho, se pueden calentar, que si nos van a visitar para, para abrazarnos, para cuidarnos, en vez de, yo no estoy diciendo que los hijos son para que nos cuiden y para que nos mantengan, no, 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 pero sí estoy diciendo que también nosotros tenemos que tener claridad en qué momentos tenemos que seguir guiando a nuestros hijos y en qué momento ya no podemos inmiscuirnos, pues, en ciertas cosas, porque en algún momento también de la vida sucede mucho que las mujeres decimos, es que la tarea de las madres nunca termina. Y eso es verdad en cierta parte, porque nosotras podemos seguir siendo consejeras toda la vida, pero tampoco vamos a solucionar la vida de nuestros hijos todo el tiempo. Claramente, si un hijo o una hija en algún momento llega a perder su trabajo, pues seguramente o la vamos a apoyar, ¿no? Es decir, le vamos a dar, pues, un apoyo 1, 2, 3 meses, pero ¿cuánto es suficiente? ¿Y cuántos casos no conocemos de hijos o hijas que no tienen trabajo y están en sus casas rascándose la panza, ¿no? Y de pronto, pues es que pobrecito de mi hijo, pobrecito de mi hija, es que no ha encontrado trabajo el muchacho y la muchacha, ¿no? Y entonces, pues hay que seguirle dando la mano. Entonces, también un poco reflexionar sobre ese tipo de situaciones y también entender que que nuestro trabajo materno no es toda la vida alimentarlos, sino no toda la vida es tenerlos bajo nuestro manto, ¿no? Que a veces también tenemos que dejar que ellos y ellas em, puedan hacer sus cosas, se equivoquen y también puedan ser personas que sufran también, ¿no? Porque también nosotros y nosotras aprendemos desde el sufrimiento y desde la necesidad. Y si no permitimos que nuestros hijos y nuestras hijas pasen por esas cosas, entonces nunca van a poder hacer algo más o no van a obtener las fuerzas o el esfuerzo o querer hacer el esfuerzo de hacer más, pues, ¿no? Entonces, aquí viene la cuestión de la culpa, porque nos han enseñado que nosotras las mujeres no podemos y no debemos dejar la casa, ¿no? Porque justo en esta idea que se nos ha metido de que nosotras somos el pilar de la casa y que si nosotras nada se mueve y nosotras educamos en ese mismo sentido, entonces es bien complejo que nosotras podamos hacer cosas, ¿no? Eh, Creo que también yo de pronto me enorgullezco un poquito, y no es que sea la mejor mamá, y eso quiero dejarlo claro, pero por ejemplo, si yo dejo a mis hijos, en algún momento me he enfermado y ha sido como de, ahorita vengo, me voy a acostar 20 minutos, ¿no? Y de pronto llega uno de mis hijos, les acabo de decir su edad, tienen 12 y 10 años, y es como, ma, te traje una quesadilla. Eso a mí me llena de tanto confort, porque es como, si se van, el día de mañana, si se van, yo no me preocupo, ¿saben? O sea, no es como que diga, ay, no, es que qué le va a pasar a mi mijito, porque ¿saben? Es como, sé que no se va a morir de hambre, sé que va a hacer algo y va a funcionar, pues. Entonces, empezar a criar
niños y niñas, a formar niños y niñas que sean autosuficientes y enseñarles que si nosotras trabajamos, eh, o que si nos quedamos en el hogar, también son trabajos y que esos trabajos son, pues sí, desde el amor y para que comamos, etcétera, pero también son por ellos y que también ellos tienen que ser agradecidos para con nosotros, ¿no? Con nosotras y que también, si nosotras decidimos una noche irme a tomar un café con una amiga, que si yo el día de mañana quiero ir al cine sola, que si me quiero ir a un viaje, también me merezco ese tiempo, porque al final del día soy una persona y como persona también tengo que tener autocuidado y como autocuidado también tengo que tener esparcimiento. Entonces, liberarnos un poco de esa culpa de a poco, pero ¿cómo lo hacemos si de pronto nos encontramos en maternidades solas? Y eso es bien, bien complejo, ¿no? Porque entonces, pues, ¿con quién los dejo? Y de pronto también pasa que se los dejamos a las abuelitas y luego las abuelitas, pues, se vuelven alcahuetas de nuestras criaturas y entonces es como, chin, pues entonces ya se dedican a consentirlos y si nosotras dijimos que no, y la abuelita dijo que sí y entonces ya no los maleducaron. Entonces pasan como muchas cosas, ¿no? ¿Cuál es la función, pues, más bien, cuál sería la respuesta a esto? Pues esto sería a través de justo la crianza colectiva, porque yo les quería platicar de esta historia primera, como de esta embarrada de historias, porque justo la crianza se llamaba de manera colectiva. Entonces, el generar nosotras, redes de apoyo para criar es importantísimo. De verdad, yo tengo amigas que yo sí le digo, oye, es que fíjate que me quiero ir, a lo mejor no el fin de semana, pero me quiero ir a tomar un café, me puedes dar chance como, y entonces ese apoyo pues con otras mamitas que pueden cuidar a sus bebés y jugar con un ratito con los míos, ¿no? Este, eso me libera a mí tantito como para poder yo disfrutarme, ¿no? Y también para poder hacer cosas que, que yo gusto, pues, ¿no? Entonces, debemos también quitarnos esta cuestión de que las madres son mártires y todo el tiempo de sufrimiento, porque sí, en algún momento sí fue así, ¿no? O sea, la mamá tenía que aguantar al marido borracho, al marido golpeador durante mucho tiempo. ¿Por qué? Por los hijos, porque no solo era eso, porque también era la cuestión de si te vas, ¿quién te va a querer con tus chamacos? ¿Y cómo van a tratar a tus chamacos, no? Entonces eso complejizaba mucho porque entonces nosotras para separarnos era, pues ahora quién me va a querer, ¿no? Incluso ahorita creo que yo el día que me divorcié, me quedé pensando como, ¿y quién me va a querer a mí? ¿Y van a querer a mis hijos? Y de pronto es bien difícil generar relaciones em, donde, pues, la otra persona quiere involucrarse con nuestros hijos o con nuestras hijas, ¿no? Y que no los quieran tratar diferente o que no los quieran hacer menos, ¿no? Entonces también nosotros para iniciar una relación es muy complejo porque entonces antes de hacerlo te cuestionas mil y una cosa, ¿no? Y entonces tenemos papás ausentes que dicen, ay, pues es que ya te di la pensión y entonces, pues, tienes un montón de tiempo libre y pues que te lo mantenga tu güey, ¿no? Y así, pues, ¿por qué no tiene responsabilidad? Porque no son sus hijos, pero al mismo tiempo sí tiene una responsabilidad para con ellos cuando nos involucramos con una pareja que tiene hijos o hijas, ¿no? Entonces, yo quería hablar un poco de la culpa en ese sentido, que tenemos que empezarnos a liberar y también tomarnos espacios, pero también tenemos que empezar por las redes de apoyo, generar estas redes de apoyo donde podamos, o incluso cuando se van a la escuelita y decir, hoy en la mañana tengo 100 pesos y esos 100 pesos, a veces nos cuesta mucho trabajo comprarnos algo para nosotros, ¿no? O sea, comprarnos un café, comprarnos unos tenis, porque siempre se los queremos dar a los hijos y a las hijas, ¿no? Entonces, también decir, estos 100 pesos los voy a guardar para mí, para irme a tomar un café o para irme a tomar una cerveza y disfrutarlo, ¿no? Y no sentirme con la culpa de, híjole, tengo que llegar. Evidentemente no voy a llegar borracho a la escuela, ¿no? Pero a lo que voy es como de también darnos ese tiempo y empezar a tomarnos esos espacios para nosotras y sentirnos
y querernos a nosotras mismas, ¿no? Hablando un poco desde el amor propio. Y ojo, no es que esos 100 pesos se los vayamos a quitar a ellos o a ellas, sino más bien tiene que ver con el hecho de que nos tenemos que también cuidar de nosotras, aunque seamos mamás. También cuando nosotras o nosotros decidimos tener hijos en pareja, eh, y eso hablarlo también con nuestros hijos o hijas y decirles, alguno de los dos siempre va a tener algo que dejar. ¿Por qué? Porque a lo mejor los primeros 2 añitos, pues sí, están apegados a la mamá por esta cuestión de la lactancia, etcétera. Pero después de eso, o sea, pero también el papá puede ayudar como a lavar las mamilas, a meter la ropa a lavar, como bla, ¿no? Entonces, a eso me refería con la crianza de personas autosuficientes que puedan ser capaces no de ayudar, sino de hacer lo que se necesita o tener la responsabilidad de hacer lo que se requiere para poder tener un hijo o una hija, ¿no? Y de aquí se desencadena un poco la cuestión de la autonomía económica, que tiene que ver con la primera pregunta, ¿no? Eh, yo les preguntaba cómo veían a sus mamitas, ¿no? O cómo veíamos a la mamá. Y entonces ustedes me decían que, por ejemplo, no las parejas no les permitían trabajar. Todavía hay muchos casos de esos, ¿no? En donde la pareja les dice, no, pues tú no te necesitas para qué trabajar, pues yo puedo mantenerte, ¿no? Porque todavía tenemos en nuestra cabeza que el hombre tiene que seguir siendo esta persona proveedora y las mujeres tenemos que ser las que cuidan la casa. Y entonces, ¿dónde queda la autonomía económica? Alguna de ustedes dijo la importancia de la autonomía económica, es que mi mamá siempre como que buscó tener esa autonomía. Y la importancia de la autonomía económica tiene que ver justo con la libertad. La libertad de yo poder decidir si me compro unos tenis, si me compro un café, si me compro una blusa, ¿no? De yo poder hacerlo para mí y que en el momento que una relación a mí ya no me resulte em, fructífera o que resulte ser violenta, pueda yo salir de la casa. Para mí la autonomía económica es la herramienta más fuerte que podemos tener para poder salir de una relación violenta. ¿Por qué? Porque eso nos permite tomar la decisión de salir. Hay muchos casos en los que las mujeres no salen porque es como, ¿a dónde me voy? Y si me voy con mi mamá, pero mi mamá me va a tener ahí, me va a estar regañando y entonces, ¿no? Y hay muchas otras mujeres que dicen, bueno, este güey me da 100 pesos a la semana. De esos 100 pesos voy a ir guardando 5 y cuando tenga lo de una renta, en ese momento agarro mis cosas y me voy. Y eso, pues, al final es una inteligencia porque dices, bueno, ya tengo este dinero, lo pongo en la renta y ya luego veo cómo trabajo, me pongo a vender chicles, etcétera. Entonces, la importancia de la autonomía económica tiene que ver con la facilidad o con la libertad, con la facilidad de salir de ciclos de violencia y por el otro lado, de la libertad de yo poder decidir em, lo que quiero hacer con ese dinero, ¿no? Ya me sé trabajar, ya me sé viajar, ya me sé disfrutar, ya me sé estudiar, ¿no? Entonces, yo quiero que en este conversatorio, cuando platiquemos con nuestros amigos, con nuestras amigas, hablemos justo de eso, de la autonomía económica por parte de las mujeres para poder salir de ciclos de violencia, entendiendo que hoy, al día de hoy, hay 11 mujeres muertas por feminicidio y que muchas de ellas no han podido salir por justo este tipo de temas, ¿no? Y bueno, entonces, después tenemos eh, la cuestión de las mujeres desarrollando y los hombres paternando. Cada vez más, muy poquito, pero cada vez más encontramos hombres que se hacen cargo o se hacen responsables de las cuestiones de paternar, ¿no? Con maternidad y paternidad no tiene que ver con justo con lo femenino, con lo masculino, sino que tiene que ver con los cuidados generales, es decir, como todo lo que implica la crianza de los hijos o hijas, ¿no? Entonces, cada vez más vemos papás que están paternando, eso me parece increíble, y de mujeres desarrollando.
lo complejo pues tiene que ver con lo que ya dijimos, ¿no? O sea, las mujeres seguimos trabajando, pues seguimos maternando, es decir, tenemos todas estas cuidados, estos trabajos de educadoras, de proveedoras, de cuidados, pero eh, aún seguimos teniendo, pero más bien, seguimos teniendo esto, pero seguimos teniendo el trabajo. Pero a medida que esto se vaya mediando, digamos, esto va a ir em, generando una especie de igualdad. Dime, Edgar. Bueno, yo quería agregar, sí, sí es importante lo económico porque, bueno, ahora sí que es una realidad, ¿no? Que muchas veces, a pesar de que les dan el gasto, sienten que, bueno, o tienen la idea, la familia, de que tiene que ser para el gasto, ¿no? Que no hay calzado, que no hay ropa, ¿no? Sobre todo ahorita que estás hablando de las culpas con las mujeres. Pero también hay otro punto, ellos, que creo que debería de ser bien importante, ¿no? El tener también una, no sé cómo llamarlo, si una salud mental o una salud afectiva, pues bien firme, ¿no? Porque como les comentaba al principio, creo que muchas veces también esta violencia viene disfrazada de amor, ¿no? Y muchas veces se da esta dependencia con la pareja, ¿no? El hecho de, bueno, te vas a ir y a ver quién te va a querer, justo lo que comentabas, ¿no? Tal vez con tus hijos, ¿no? ¿Quién te va a querer con tus 3 hijos, con tu hijo? Es justamente, yo creo que una de las formas que pues que realmente detienen. Por otra parte, ayer también se contó y en otro conversatorio también se salió este tema del crear las redes de apoyo. De hace, no sé, semanas, platicaba con alguien que está yendo a un curso de emprendimiento, ¿no? De mujeres. Y ese lugar es un lugar que, bueno, se dice que es para que estén libres de violencia, pero me comentaba, dice, ¿qué crees? Que van muchas adultas mayores, pero la persona que nos da, todas son mujeres, pero la persona que nos da maltrata a las personas que de alguna manera maltrata a las personas que van a capacitarse. A ver, esto no se hace así. Ya le dije una vez y otra vez. Y digo, pues entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pero bueno, es algo que yo quería comentar, el hecho de que tenemos que trabajar en varias esferas para que pueda tomarse estas decisiones y obviamente también esta construcción, ¿no? Lo que hacen en Pilares a mí se me hace increíble, ¿no? A partir de que no, bueno, a pesar de que no conocía mucho. Bueno, es todo. Perdón por la interrupción. Gracias. No, no, muchas gracias, Edgar. En realidad, sí, 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 o sea, bueno, claramente necesitamos tener una estabilidad psicológica para poder salir también de ciclos de violencia o de círculos de violencia. Este, pero la estabilidad no nos sirve si no tenemos dinero, ¿no? Uno no quisiera que fuera de esa manera, pero es bien complejo. Antonio García nos dice que desafortunadamente se nos enseña que la prioridad es todo menos ellas. Mi madre me daba de comer siempre a mí y a mis hermanos y ella comía al último. Y esto sí, o sea, yo creo que casi todos los hogares así nos pasa, ¿no? Que servimos y aparte todos están comiendo y así, ay, mamá, me faltó la tortilla. Y tú apenas sentándote así con la boca abierta, medio taco, queriendo comer. Y tú así, bueno, está bien, ¿no? Y ya te paras y haces como la tortilla. Ayer platicábamos de la responsabilidad, ¿no? Que ya les decía, o sea, tenemos que entender que también cuando son niños, pues obviamente tenemos que estar ahí al 100%, mamás y papás, ¿no? Pero también cuando ya llegan a una cierta edad, no sé, una adolescencia, pues creo que eh, ya es posible, pues, que se puedan calentar una tortillita, ¿no? Y que puedan ayudar por lo menos a servir los platos para que la mamá pueda sentarse junto con ellos o ellas, ¿no? Entonces, pues eso, entender que justo No esta, es esta, ayuda, ¿eh? no es ayuda. Sí, no es ayuda. Sí es cierto, sí es cierto. O sea, bueno, más bien tener la responsabilidad, pues, de hacer lo que corresponde para que podamos comer en conjunto, ¿no? Y justo lo que dice Antonio García tiene que ver un poco con el soliloquio, ¿no? Que decíamos,
pues sí, o sea, mientras decimos que las amamos y las adoramos, seguimos perpetuando estas situaciones de, pero sígueme cuidando, mamita, ¿no? Así ya, se va a escuchar muy grosero, pero ya con pelos en la cola, ¿no? Decimos por acá. Entonces, bueno, vamos a hacer una pausita aquí y me gustaría que comentáramos algo sobre lo que estamos diciendo. ¿Alguien? ¿Alguien quiere comentar? Adelante, es el tiempo de ustedes. ¿Ha pasado lo que comenta aquí el compañero? ¿Lo han vivido con su familia? ¿Han visto que de repente todos comen menos la mamá? A ver, bueno, de hecho, hay una película de Pedro Infante, ¿no? Que de repente salía que llegaban todos los hijos y creo que era el Día de la Madre y la mamá tenía que cocinar para los hijos, ¿no? Por ahí va la cosa. Adelante, anímense. Rufito, anímate, Rufito. Sí, es que estaba esperando a que los demás se animaran. Sí. Este, Venga de tu ronco pecho. y ahora sí anda ronco. Em, pues sí, o sea, es que es prácticamente la historia de las madres de nuestra generación, ¿no? Mi mamá también era de esas mujeres, ¿no? Digo era porque, este, para bien o para mal, pues tuvo un hijo como yo, ¿no? Y pues imagínense cómo han sido las cosas cuando, bueno, cuando todavía vivía con ella, ¿no? Este, antes de que yo le empezara a decir que ella, digamos, también tenía que darse oportunidad de vivir para ella misma tenía la preocupación, ¿no? Incluso hace unos años cuando me salí de la casa de ella para irme a jugarla a vivir al hijo independiente, en una de esas veces que la fui a ver, me dice, es que yo estoy preocupada por ti, ¿no? Y yo, a ver, dime por qué, ¿no? Y me dice, pues es que no sé cómo estás, no sé en qué condiciones vives, y yo así de, a ver, jefa, relájate, ¿no? O sea, este, en su momento yo te dije que los hijos tenemos que aprender a ser autosuficientes, ¿no? Porque, digo, cuando vivíamos, digamos, en el modelo de familia nuclear, no sé si sea el tradicional, pero sí cuando menos en el nuclear, em, así tal cual en la cocina, en la casa de ustedes, el lugar de mamá era a un lado de la estufa y el lugar de papá era a un lado de ella en el extremo de la mesa, ¿no? Ya los demás, pues donde alcanzáramos, ¿no? Nosotros fuimos de la familia nuclear, eh, tres, ¿no? Dos de mis hermanas, bueno, una murió cuando era muy pequeña, quedaron dos vivas, yo y bueno, mi hermano, el más pequeño, fue la última reconciliación, pero a él ya no le tocó vivir toda esa etapa. Entonces, este, eh, el lugar de mi mamá, les digo, era al lado de la mesa porque ella tenía que servirle, obviamente, primero a mi papá, después a los demás, y y ella al final, si es que comía, y si no, pues ahí entre, entre ir pasando las tortillas, de repente se quedaba con una y era lo que comía, ¿no? Y o sea, digamos que uno de mis reclamos para ella era así como de, ma, o sea, neta, tú las vas a comer. Literalmente, se los comparto así, ya que estamos en el momento catártico. Literalmente, eh, mi mamá freía un chile cuaresmeño, ¿no? Así con mantequita y sal. Siempre dice ella que ese es así algo, un placer para ella. Ella se freía su chile cuaresmeño con mantequita y sal y se hacía taquitos de eso en lo que nos pasaban las tortillas para que los demás comiéramos, ¿no? Entonces, ahí va lo primero. Échenle, ¿quién más? Gracias, Rufito. Oh, ok, ahorita recordando ese panorama de al lado de la estufa, yo lo viví con mi abuelita materna. También siempre estaba al lado de la estufa calentando y mi abuelito a un costado. Con mi mamá las cosas fueron diferentes porque pues nosotras somos, la mayoría pues somos que 5 mujeres, ¿no? Entonces mi mamá sí fue así como que muy, muy estricta en muchas cosas de
pues desde chiquitas laven los trastes, caliéntense de comer, ayúdenme a hacer la comida. Entonces, que yo me recuerde que mi mamá me consintiera o que, ¿sabes? O sea, sí, vamos a comer, ¿no? Pero casi cada quien, bueno, todas mis hermanas nos enseñamos a hacer como que los labores domésticos y al único que casi se consentía ahí era, yo tengo un hermano, es el único hermano varón que tengo, es el mayor. Era como que tu hermano, hay que consentirlo porque es el único hombre. Entonces hubo un momento en que mi hermano estaba en la universidad, mi hermano es licenciado en educación física y también estaba yo estudiando, entonces él se quería volver vegetariano. Entonces mi mamá cuando se iba al Estado de México con mi papá, pues a mí me dejaba el cuidado de que tienes que preparar la comida y para mí sí a veces era complicado porque pues que tengo que hacerle de comer a mi hermano porque ya se está volviendo vegetariano y no quiere comer carne. Entonces sí, yo sí estuve muy arraigada al patriarcado y pues no sé, ahora con mis hijos también hago lo mismo. Primero, primero los atiendo a ellos y yo estoy aquí al lado de la estufa esperando que ya tengan todo bien para yo ser la última que me siente. Sí, hay veces que no, cuando voy a casa de mamá, a veces me dice, mamá, ¿sabes qué sirve a tu niño o algo así? O mira, él solito se va a parar porque él quiere más y él, o busca, pero sí, así como que todavía, no digo que cuando salgo, no se sirvan, si está la comida, se sirven o a veces se llegan a preparar con unos huevos, lo más simple que pueda hacer, si lo llegan a hacer, pero bueno, yo sí sigo como que todavía esa línea de mamá de atender y estar al lado de la estufa. Bueno, yo quiero compartir, bueno, ay, quiero compartir algo. Por ahí seleccioné unas fotos eh, donde, bueno, viene prácticamente, no sé si se ve, me avisan si se ve. ¿No se ve? No se ve. Oh. No, no sé. Dice que estás Ahí está ya. Ahí está. Sí, Sí, ok. ya. Bueno, quisiera pasarles estas fotos. La primera es de una mujer. Es que yo no veo en mi pantalla si se está pasando, pero bueno, me dicen si se ve, Sí, sí ¿no? está. Por favor. Sí, está una mujer Ay, perdón, cosiendo, perdón. luego es una pequeña. Ok. En esta foto que están capacitando una mujer, la mujer pues llevaba a su niña y la que le estaba capacitando pues le dijo que bueno, que si quería en este caso como darle pecho, lo podía hacer, hiciera una pausa en lo que estaba haciendo, ¿no? Eh, Al final, bueno, quisiera que lo comentáramos, se las voy pasando. Esta es una niña cuando se fundó Ciudad Neza, va una niña con un bebé y con un bote de agua. Obviamente los que somos de aquí de la periferia, pues sabemos, ¿no? En este caso, cómo estaban esas colonias. Esta fotografía es de una mujer de Michoacán que va al río con su cántaro al agua y bueno, con su niño. Este es un grupo de mujeres, pues ya adultas, que van a la venta con sus flores. Tenemos aquí una mujer también haciendo tortillas, ¿no? En su metate. eh, Ahora sí que para los alimentos. Y bueno, de los archivos de la revolución, pues vi esta foto de una mujer que les llamaban las soldaderas, ¿no? Con sus tres niños y con su rifle en medio del conflicto de la revolución. Otra mujer trabajando justamente también con su pequeña. Y dentro de los movimientos también que se han dado con mujeres, el Frente Único de en pro de derechos de las mujeres socialistas les llamaban. Entonces aquí las vemos en el Zócalo ya teniendo, pues ahora sí, organización para sus derechos. Hay una fotografía que me llamó mucho la atención, se las compartí el año pasado en el grupo. Es de un fotoperiodista. Esta mujer está en el servicio médico forense, en la Doctores, bueno, donde anteriormente estaba, ahora creo que es de la Procuraduría. Y bueno, estaba leyendo ese artículo. La mujer, su niña fue atropellada en el centro y bueno, la autoridad se llevó al hospital a la niña, y en este caso pues falleció.
se la llevaron al servicio médico forense, pero le pedían que se la tenía que llevar en un ataúd. La señora pues no tenía los recursos y venía en el bueno, en el reportaje que estuvo pidiendo durante 3 días dinero afuera del donde estaba el servicio médico forense y esta foto que tomó el fotoperiodista de la niña, de la señora que llevó a su niña en el ataúd, pues ahora sí cargando, desde lo que es la Doctores hasta San Juan de Aragón, cargando. Esta fotografía me impactó muchísimo, porque, bueno, si la analizan, es una indiferencia total, y hasta donde una madre tiene que soportar también ese dolor, ¿no? Esto fue por ahí de los años 60, pero bueno, se me hizo interesante particularmente estas dos fotografías. No sé si quieran comentar algo. Pues bueno, era algo que yo les quería comentar. Gracias. Adelante, Itza. Gracias. Pues con la primera fotografía creo que me identifico porque mi mami siempre trabajó en un taller de costura y entonces a mí me tocaba estar con mi mamá en el taller de costura en lo que ella trabajaba y había veces que pues, se quedaba a velar porque había mucho trabajo. Y entonces yo me quedaba ahí como que a un ladito, ¿no? A dormir. Y todas las personas donde trabajaba ella, pues ya hasta me conocían, ¿no? De hecho, el encargado del taller hasta me llevaba mi desayuno. Me acuerdo que había por ahí un cafecito de chinos, que le llaman, y me llevaba mi café con leche y mis 3 panecitos, ¿no? Para que cenara o para que desayunara. Aunque pues la situación de mi mamá pues era diferente porque mi mamá quedó viuda a los 29 años, ¿no? O sea, era una cuestión por necesidad de salir a trabajar. Pero sí me identifico mucho con eso y también pues hacer un poquito referencia a la historia. Por ejemplo, en la Edad Media y el Renacimiento, pues también estuvo como muy marcada esta parte de la Virgen, o sea, en cuanto a cuestiones religiosas, a la Virgen María, que representaba lo que era el amor incondicional, la pureza y el sufrimiento, ¿no? Y una de las grandes muestras de eso se reflejó por ejemplo, en la escultura de la Piedad de Miguel Ángel. Muchas gracias, Itza. Tenemos a Yolanda Segura que tiene levantada la manita. Adelante, Yolanda. Sí, buenas tardes a todos. Estamos aquí en el Gregorio Salas, Hospital Gregorio Salas, en la Ciudad de México. Este, pues con mi compañero Rodolfo, porque pues aquí está un poquito difícil el internet, entonces estamos escuchando en esta ocasión aquí juntos la ponencia, el conservatorio. Entonces, pues comentamos ahorita sobre el rol de la mujer, que es un poco de lo que estamos escuchando, y pues este rol sigue siendo como el mismo de la mujer que hace los quehaceres del hogar. Sin embargo, a la fecha, pues ya esto se está cambiando, ya estos roles se están modificando. En mi caso muy particular, recuerdo que mi mamá decía que se iba a trabajar a escondidas de mi papá. ¿Sí? Y a mí, que ya era la más chica, me dejaba con mi bisabuela y se iba mientras mi papá era taxista y ya le tenía calculado el tiempo cuando él tenía que regresar y ya ella regresaba de trabajar. Entonces ella un poco fue como rompiendo esos roles, digamos así, costumbres, y igual en alguna ocasión se le ocurrió pintarse el cabello de güero. Entonces, pues eso era mal visto. ¿Sí? Era mal visto y que trabajara. Muchos años ella no trabajó hasta que mi padre murió cuando tenían ellos 38 años. Entonces era muy joven y mi mamá pues tuvo que ingresar a trabajar. Como no había estudiado más que la primaria, bueno, ella, por lo mismo, porque decía que a las mujeres pues no se les daba más estudio, ¿sí? Porque los hombres eran los que tenían que mantener a las mujeres. Entonces, ella, a la muerte de mi papá, ingresa a trabajar al Hospital Gregorio Salas, en el área de lavandería, aunque le dieron una plaza de taquimecanógrafa, ella, por su misma cultura y todo, ya no quiso estudiar más.
Entonces hablamos que ahora ya los roles pues están cambiando y a veces pues los hombres también se quedan ya en casa y la mujer sale a trabajar. Entonces es una cuestión de adaptación y de acuerdos, ¿no? En la familia pudiera ser. Pero sí es como mi cuestión personal. No, pues ya lo comentaste ahorita. Eso es una realidad de que los roles han cambiado. El hombre era quien proveía, ahora, como digo yo, se han cambiado los roles por el hombre hace cuestiones de casa, desde lavar, planchar, hacer comida, y la mujer llega como anteriormente el hombre, ¿sí? Llega a que la atiendan con una comida, con ropa limpia, porque los roles ahora son muy diferentes. A nosotros, mi mamá siempre nos enseñó que teníamos que aprender a hacer de comer, a lavar, a planchar. Nosotros aprendimos a tejer, a coser, surtíamos, cosíamos, hacíamos de todo porque mi mamá siempre nos decía, ustedes tienen que aprender. Y digo, y está mal esto que voy a decirle, pero si no los decía mi mamá, es que qué tal si les toca a una mujer huevoni, por lo menos saben hacer sus cosas. Eso es lo que decía mi madre. Y te le agradezco porque gracias a Dios, todos mis hermanos sabemos hacer de todo. Pero sí, efectivamente los roles han cambiado y bueno, esperemos qué más viene más adelante, ¿no? Pues esa es mi participación. Muchas Pe- gracias. Pensé, que- pensé que iba a decir Rodolfo. Y bueno, esperemos que nos toque una buena mujer. No, no para nada. Sí, yo creo que sí. Muchas gracias, Rodolfo. Elizabeth tiene Gracias. la mano levantada. Baja tu mano. Sí, Sí, bye. pensaba un poco en, bueno, me hizo reflexionar lo que comentaba ahorita esta Itza. Ah, mi historia, bueno, mi mamá era madre soltera y a diferencia a lo mejor de los trabajos que en otro momento se tenían para las mujeres, mi familia se dedicaba a la compra y venta de desperdicios industriales y mi mamá trabajaba con mi tío. Entonces estábamos generalmente ahí en la bodega y a mí me cuidaba, yo recuerdo que estaba pues chica, tengo algunos recuerdos y no sé si ubiquen como la concha que es donde va la carretilla, había esas conchas y ahí ponía unos periódicos, unas cobijas y ahí dormía yo, ¿no? Ahí en realidad transcurría como la jornada de mi mamá. Pues el hecho de que fuera madre soltera hacía que generalmente nos trajera con ella. Por una parte pensaba en la pregunta que hizo Jocelyn, ¿no? De qué nos generaba culpa, ¿no? Y pensaba, bueno, pues en el sentido de a lo mejor lo que yo vislumbré de sentir culpa con respecto a mis hijos por haberme ido a la escuela o haberme ido a trabajar, mi mamá siempre nos tuvo con ella. Sin embargo, el rol bien aprendido de brindar la atención como prioridad para todos los demás antes que para uno, existía y sigue existiendo, ¿no? A la fecha, pues ella nos apoya y en realidad ella es quien a lo mejor nos organizamos para servirnos de comer, pero a lo mejor ella está como a la expectativa de repente de si hay que calentar más tortillas o cosas así. Hay cosas que vemos o que visualizamos que todos tenemos que participar. Sin embargo, creo que es muy difícil a veces quitarnos esa idea de que nos corresponde la responsabilidad, a pesar de que ya hayan crecido los hijos, ¿no? Entonces, es importante saber qué es lo que está pasando, que hay cosas que sí han cambiado. Lo que decían, pues la cuestión de económica o la cuestión de en lo que se desenvuelve ahora las mujeres, el hecho de las dinámicas que de repente se dan. Hubo un tiempo en el que pues mi esposo no tenía trabajo y yo estaba trabajando y en realidad pues éramos y seguimos siendo un equipo, ¿no? Sin embargo, a veces para los perfiles familiares cuesta trabajo como esa parte e inclusive para la pareja, ¿no? Entonces, como dice Rodolfo, sé que van a seguir cambiando como cosas, hay que ver qué es lo que nos espera, pero todavía traemos como engridas algunas tradiciones o parte de la cultura. Y me parece muy importante como ver que no nos desprendemos de ese rol de cuidado, ¿no? De cuidado y de protección. Creo que esas atenciones que se tienen como padres o como madres, en este caso,
es justo lo que traemos como antecedente de los cuidados que nos brindaron. Y en ese sentido, pues a veces aunque no queramos, vamos haciendo réplicas de pequeños destellos de lo que fuimos aprendiendo, ¿no? Seguimos evolucionando en ello, pero veremos qué viene después. Gracias. Yo solo quisiera agregar, bueno, de eso 2 minutos, el hecho de que, bueno, también el ser, bueno, en este caso, yo identifico, ¿no? Que no siempre el ser madre significa cuidados. Por ahí tengo en algunas familias que visito, donde las mamás le han dejado a la abuela a sus hijos. Por ahí tenemos alguna persona que, bueno, algunos chiquitos que nacieron con discapacidad y fue la mamá y le dijo, yo con esto no puedo, es tuya. Entonces, son situaciones que digo, tal vez no son comunes, no son las más, pero también ese es el punto, ¿no? Digo, solamente lo quería como comentar. Gracias. Por cierto, ya vamos casi terminando la sesión, así que bueno, si quieren agregar algo más, estamos en tiempo todavía, faltan 15 minutos para que terminemos. Por si alguien quiere participar o nos quieres comentar alguna otra situación para ir cerrando también. Sí, más bien quería concluir, pues, es un poco lo que decía la última compañera. Tenemos que ir soltando, pues, que el trabajo de las mamás también, si tiene un término, es decir, podemos seguir apoyando a nuestros hijos como consejeras, ¿no? Pero el trabajo de cuidadoras, de proveedoras, también en algún momento termina, ¿no? Tenemos que empezar a pensar que eh, un poco en nosotras, ¿no? En generar nuestras redes de apoyo. Justo en Pilares yo aprendí o he visto, ¿no? Que las mujeres, conforme vamos avanzando en edad, sobre todo cuando generamos una familia, nos enfocamos tanto en nuestras familias que decidimos ya no generar redes de apoyo, es decir, con las que platicamos, y esto ya lo había platicado en algún conversatorio, que en realidad platicamos con la señora de la tienda, ¿no? Con la de las tortillas, con la del mercado, pero ya no tenemos redes de apoyo, es decir, ya no tenemos amistades. ¿Por qué? Porque vamos centrándonos tanto en nuestras familias que dejamos de un lado nuestra propia persona, ¿no? Entonces, volver a retomar eso y poder volver a tener nuestras amistades que al final son muy funcionales. Creo que también en algún momento les llegué a platicar de esta usuaria que, por ejemplo, le habían hecho un estudio porque probablemente pudiera tener cáncer y entonces ella llegó con las mismas compañeras del taller y les dijo, es que yo no les puedo decir esto a mi familia, ¿no? Pero les quiero decir a ustedes que bla, 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 ¿no? Y digamos que para ella ese fue un momento catártico, pero ella sintió que ese espacio para ella fue una red de apoyo, ¿no? Ayer justo que estaban hablando de las mujeres de la tercera edad, eh, que, que como esta insistencia de generar redes de apoyo, porque en realidad hay cosas que no podemos decirle a nuestros hijos o a nuestras hijas o a nuestras hermanas para no preocuparlas o etcétera, o porque puede generar conflictos, pero que podemos hablar con otras personas cercanas, ¿no? Entonces, para esto, pues, sirven las redes de apoyo, para también como estabilizarnos emocionalmente, para hacer momentos de catarsis, para llorar, para poder soltar todas estas cosas que tenemos, ¿no? Entonces, en la cuestión de las creencias colectivas tiene que ver, sí, con esto de las redes de apoyo, pero ya cuando llegamos a cierta edad de nuestros hijos o nuestras hijas, también tenemos estas cuestiones para nuestra propia persona, ¿no? Entonces, la invitación por un lado es que no perpetuemos cuestiones patriarcales, ¿no? Como estas cuestiones de no es ayuda, ¿no? Lo que estaba ahorita Rufito, sino es una responsabilidad de todos y todas las que vivimos en esa casa. Cuando hablábamos de masculinidades, yo les decía, ¿no? Eh, que todos y todas en las casas deben de tener una responsabilidad de acuerdo a sus edades, ¿no? Si tiene 3 añitos, pues perfectamente se les puede enseñar a tender la cama. Si la tiende arrugosa o si se le salió el resorte, etcétera, no pasa nada, pues es una cuestión de aprendizaje. Pero es importante que les demos esas responsabilidades a nuestras hijas y nuestros hijos para que generen una responsabilidad, ¿no? Y entender que justo no es ayuda, sino es una responsabilidad de todos y todas las que vivimos en una casa.
¿no? Bueno, ya les platicaba un poco de darnos tiempo para nosotras y empezar a quitarnos el velo de la culpa, ¿no? Es muy difícil. La verdad es que es difícil empezar a salir y empezar a tomarnos espacios para nosotras sin tener esa culpa. Ya les decía yo, ¿no? Que a veces en alquileres llegaban las usuarias y entonces, pues no es que las regañara, pero sí les decía como de, oye, pues deberías platicar con tu hijo, ¿no? Para que, pues, si ya le dejaste la comida, pues que la meta en el micro y pues que se la caliente, ¿no? Etcétera. Y empezar también eso a hacer con nuestras personas cercanas, empezarles también a, yo sé que no les podemos cambiar sus contextos y tampoco podemos cambiarles sus formas de pensar, pero nosotros como hijos o hijas también podemos hacer algo para que estas ideas empiecen a cambiar. Y hace rato alguna de ustedes mencionó como la cuestión de, es que teníamos que atender primero a mi hermano, ¿no? A mí me tocó en la secundaria que una compañera decía, es que yo no me puedo sentar a la mesa si no le sirvo primero a mi hermano y a mi papá. Y en las cárceles vemos que, por ejemplo, las cárceles de los hombres están llenas de las mamás, de las hermanas, de las parejas, etcétera, ¿no? Les llevan a los hijos o a las hijas, pero siempre está lleno de mujeres que están apoyando a sus parejas. Pero cuando en las cárceles de mujeres, cuando una mujer cae, es como, pues ni modo, ¿no? Entonces, a veces también como mamás somos un poco, pues injustas para con nuestras hijas, ¿no? Entonces empezar a cambiar estas dinámicas, no seguirlas perpetuando, pues eso va a ayudar a que los roles mejoren, ¿no? A que los roles vayan cambiando. Sí es cierto que están cambiando, pero están cambiando todavía de manera muy lenta y esperemos que en las siguientes generaciones pues cambien de manera, de una mejor manera, ¿no? Siempre cuando se abren este tipo de discusiones se hablan, por ejemplo, también de la violencia que se ejerce en contra del hombre y la verdad es que sí es real, ¿no? Pero es real en un muy, muy bajo porcentaje, ¿no? Por ejemplo, las denuncias falsas de mujeres sobre violencias llegan al 4.3% de acuerdo al INEGI, ¿no? Entonces, entender que eso son muy pocas y que cuando uno de los casos pasan y que se hace boom, es porque en realidad pasa muy poco, ¿no? Porque cuando pasa con las mujeres a veces ya no tenemos esa sensibilidad o esa empatía porque es como, bueno, otra más. Pero cuando pasa con los hombres es, ya ven, sí es cierto, sí pasa. Y sí, a ver, nadie lo niega, pues, pero tenemos que empezar a cambiar las dinámicas para que no funcionen ni de una parte ni de la otra. Es decir, que podamos entender que esto se genera de manera colectiva y que tanto hombres como mujeres tenemos que tener una responsabilidad, sobre todo cuando hablamos de hogares y cuando hablamos de crianzas, ¿no? Y bueno, con las infancias eso, lo que ya les decía un poco con la cuestión de las responsabilidades, infancias autosuficientes y pues nada, agradecerles porque este momento, en realidad, para mí, cuando a mí me propusieron eso, era para que platicáramos de nuestras propias experiencias, cómo nosotros lo hemos vivido con nuestras mamás y con nuestros papás. Yo la verdad es que soy huérfana desde los 15 años, entonces de pronto a mí hay cosas que puedo imaginar, pues, pero no son parte de mi realidad, ¿no? Pero, por ejemplo, cuando yo me junté muy joven, me junté a los 19 años y viví 12 años con la familia. Bueno, no viví en su casa, pues, pero conviví mucho tiempo con la familia de mi entonces pareja. Y, por ejemplo, hace rato que estábamos platicando de las anécdotas, yo recordé cuando el abuelo de mis hijos llegaba a la casa, él llegaba a una hora, entonces la abuela podía, o sea, antes de esa hora ella tenía comida, tenía que tener, se paraba a las 4 de la mañana a hacerles comida porque ninguno de los hijos sabía, o bueno, sí sabían, pues, pero no lo hacían, hacerse comida y no les gustaba que les dieran un desayuno de huevitos, o sea, les gustaba que les hicieran un guisado, ¿no? Entonces, de pronto, pues, se paraba a las 4 de la mañana a hacerles el guiso porque tampoco les gustaba recalentado. Luego se paraba a plancharles, se iba a trabajar en su hora de comida porque trabajaba a la vuelta, regresaba a empezar a hacer el guiso para la tarde, se iba a trabajar, regresaba y empezaba a servir, empezaba a trapear, barrer, tender, la, y a la hora, o sea, podía dormirse 20 minutos, pero si el marido llegaba, solamente se sentaba, prendía la tele, todo el mundo le entregaba la tele y tenía su vasito y le servían, ¿no? Entonces, el señor no emitía ni una sola palabra.
solo movía el vaso y la señora sabía que le tenía que poner o más hielo o más refresco o le tenía que servir más comida, ¿no? Y la verdad es que yo lo veía ahí, pues sí era algo que me daba un poco de coraje, ¿no? Pero pues al final era su dinámica. Yo trataba como de tener pláticas. Eso creo que ha cambiado, ¿no? Ha ido cambiando. Este, pero vaya, para mí era como doloroso ver, porque yo no vivía en una situación así, ¿no? Obviamente el señor no se metía con las nueras, pero sí era una cuestión de, híjole, ¿por qué funciona de esa manera, no? Y yo recuerdo que cuando yo me junté con esta persona, yo sí le dije, bueno, en mi casa, pues si te vas a quedar a vivir aquí, pues aquí los dos, se va a escuchar muy feo, pues, pero si aquí los dos cagamos, aquí los dos limpiamos, ¿no? Entonces, pues la invitación es eso, un poco a dejar de perpetuar estos roles, ¿no? Entender que justo no existan los roles, sino los roles, perdónenme, y que más bien son cuestiones de responsabilidad de todos y todas las que vivimos en esta casa, ¿no? Vaya la redundancia. Me gustó mucho las reflexiones que hicimos, porque creo que también nos quedamos algo para trabajar nosotros, y nosotras para trabajar para con nuestros papás y con nuestras mamás, sobre todo con nuestras mamás, y también para cómo trabajamos con la crianza de nuestros niños y niñas, ¿vale? Pues eso es todo por mi parte y pues no sé si alguien más quiera decir algo. ¿Alguien más quisiera comentar algo antes de terminar la sesión? Yo Adelante. quiero preguntarle a Itza si aprendió a coser. Pues fíjate, licenciado, que nunca me gustó a pesar de que tomé corte y confección en la secundaria, Qué pero bárbaro. después entré a trabajar con ella y medio aprendí a manejar la recta y la over. O sea, Eso es obviamente no todo. al nivel de mi mamá, ¿no? Siempre he creído que a donde tú vayas a trabajar, siempre tienes que aprender algo. Es obligatorio. A donde estés tienes que aprender a hacer el oficio, porque si no, es como en vano haber pasado por ahí. Pero bueno, como mi mamá, pues Necesitamos nunca una clase, basta. Itza. Sí, ¿Mande? Necesitamos una clase, Itza. Ah, ok, claro que sí, a sus órdenes. un taller de Un costura. tallercito, estaría Gracias. De increíble. Bueno, cositas pizza, me voy a llamar a partir de ok. ahora. Sí, un taller de esfuerzo social aprendiendo over y recta. Bueno, A sus pero, órdenes. pero va a ser un taller de costura para hombres, ¿cómo ven? Oh, estaría súper eso. No, Súper, que súper. sea Es más, mi mixto, mamá porque yo es una tengo, excelente maestra, también ella puede aportar. Muy bien, pues ahí no, está. Bueno, pero que era sea mixto, chisme. porque yo también quiero. A Perfecto. sus órdenes, cuando gusten. Bueno, era chisme, era para que se Para rieran y quemarme, prendieran sus licenciado, cámaras. como ¿Cómo? siempre, licenciado. Para, Para quemarme, como siempre, licenciado. era para ver si aprendiste las labores propias del género. No, no es Ah, cierto. No, Creo, era para que prendan sus cámaras y nos tomemos la foto, para que se rieran y sí, prendan sus cámaras. Pero, ahora a ver, ¿ustedes le me tienes ven? No que, me veo. yo sí te veo. Ah, no veo ¿Sí? a Eli, creo A que ver, Eli ahí no está. prende su camarita, Itza ya prendió su cámara. ya la prendió Eli. Pablo, Luz. ¿Y yo por qué no Ahí aparezco? está, sí está. Estás, Sí eres el Bueno, central. nosotros sí tenemos. no, pero en o sea, en la pantalla, en el mosaico donde lo estoy viendo ustedes, yo no Ajá, me veo. te pegamos con sticker. Va, ahí con Nia, va a Con ver, niña te sonrían. ponemos. Ya, eso. Ah, mira, Yes ya también prendió su cámara. Bueno, sonrían. Ahí está. Ujú. Perfecto. Muy bien, pues muchas gracias, Jos. Como siempre, es todo un gusto poder pues recibir tu información, que nos compartas tus experiencias y bueno, a todos los asistentes también por su participación. El próximo viernes vamos a tener nuestra sesión a las 6 de la tarde con el tema de salud mental y familia. Y el sábado vamos a tener estructuras familiares. Esperamos que se puedan conectar. Muchas gracias y pues bueno, nos vemos pronto. Buenas noches. Un abrazo, muchas gracias. Hasta luego. Gracias.